El hueco en el muro, por la red de la diversidad. Nos vamos a ir al Ecuador a conversar sobre el tema de esta semana que estamos tratando aquí en El Hueco en el Muro. Estas configuraciones contemporáneas, en esta suerte de consorcios, de articulaciones entre lo que se suele denominar economías criminales, economías mafiarizadas, el complejo empresarial transnacional cada vez más ligado a las élites exportadoras de nuestros países, un extractivismo ampliado en nuestros territorios, el control de los gobiernos, y eso ejerce presión sobre los territorios en general de pueblos indígenas, pero también de poblaciones pobres, tanto en espacios rurales como base de la expansión extractivista y de estas economías mafiarizadas, pero también en espacios urbanos, y una presión sobre los cuerpos concretos de las personas. Para eso hoy vamos a hablar de este tema a partir del caso ecuatoriano, y lo vamos a hacer con Andrea Aguirre Salas. Ella es doctora en Historia por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Actualmente enseña en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador, donde es profesora e investigadora. Además es participante, y esto me parece fundamental porque es desde la militancia concreta, es participante fundadora del Mujeres de Frente, que es una organización feminista popular antirracista contra el castigo, fundada en la cárcel de mujeres de Quito el año 2004, dedicada a procesos de educación popular, co-investigación y acción cooperativa y política. También es integrante fundadora de la revista feminista quiteña Flor de Guanto. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Andrea. Bienvenida a El Hueco en el Muro, bienvenida a Huaynatambo, a la red de la diversidad, a Bolivia. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de poder dialogar con un alcance regional que nos permita no solo hermanarnos, sino comprender juntos, juntas, juntes la complicadísima coyuntura que nos está tocando vivir. Pues cuéntanos un poco tu lectura de lo que pasa en Ecuador en esta complejización de las relaciones entre poder político, sistema empresarial, extractivismo, economías criminales mafiarizadas, en un país que se ha convertido en uno de los epicentros de estas articulaciones. Adelante, Andrea, por favor. Muchísimas gracias. Sí, para comprender el importantísimo problema que ustedes nos están proponiendo, lo primero que quiero intentar argumentar en este diálogo es que esta comprensión necesita hacerse desde una perspectiva radicalmente feminista, radicalmente antirracista y además capaz de entender las lógicas de acumulación de capital entre lo legal y lo ilegal. Esos van a ser los tres argumentos que quisiera aportar a esta importante discusión. Adelante, por favor, Andrea, cuéntanos desde estas perspectivas. Para empezar, quisiera argumentar por qué nosotras estamos planteando la necesidad de comprender esta fase desde una perspectiva feminista. En el Ecuador, de manera intensiva, pero en toda nuestra región, la guerra, la puesta en guerra de los pueblos se ha convertido en la fundamental coordenada de gobierno. Esto, por supuesto, no solamente en el contexto ecuatoriano, con el gobierno fascista, dicho sea de paso, de Daniel Noboa, sino a nivel regional como una política desplegada desde el gobierno norteamericano, que se materializa además con las intervenciones del Comando Sur y con los lineamientos que las distintas embajadas norteamericanas van desplegando en los países. La guerra es, por definición, patriarcal. Si nosotros entendemos al patriarcado como la violencia letal, como razón política de última instancia, como el poder de dar muerte, entenderemos entonces que la guerra como mecanismo de gobierno intensifica los sentidos comunes patriarcales, legitima las prácticas de militarización de la seguridad interna y de paramilitarización también, que es lo que estamos nosotras viendo en el Ecuador.
Es fundamental entonces una perspectiva antipatriarcal para poder efectivamente oponerse a la guerra como mecanismo de gobierno. En el caso ecuatoriano en particular, la militarización es ya una cuestión legalizada por consultas populares anteriores, por supuesto, a la del domingo pasado, que nos tiene felices porque le dijo no a las bases norteamericanas en el Ecuador. Sin embargo, la anterior consulta del propio Daniel Noboa legalizó la militarización de la seguridad ciudadana, es decir, que las fuerzas militares que están entrenadas para la aniquilación de enemigos de guerra están en este momento autorizadas para acompañar a la Policía Nacional en el control de la seguridad interna. El enemigo interno del cuerpo militar es, por supuesto, un enemigo, vamos a decir, integrado por ecuatorianos, integrado por pueblos señalados como terroristas, además, y por tanto encontramos que la militarización implica la construcción de enemigos ya no internacionales, sino internos a ser aniquilados. Recordar además que en enero de 2024 el gobierno ecuatoriano declaró oficialmente al Ecuador en un conflicto armado no internacional y declaró a algunas llamadas organizaciones del crimen organizado, grupos del crimen organizado, como estructuras armadas beligerantes a ser aniquiladas por las Fuerzas Armadas. Digamos que el Ecuador está oficialmente en guerra y digamos que la política de Estado ha sido la militarización. Pero quiero decir también, lo cual para nosotras es clave, no solo en el Ecuador, sino en la región, la paramilitarización. Digamos que aquellos llamados grupos del crimen organizado, tenemos muchas evidencias para argumentar que han sido creados desde el propio Estado. Me refiero al hecho de armarles y me refiero al hecho concreto en el caso ecuatoriano de que estos grupos se consolidaron desde las prisiones, es decir, bajo custodia del Estado. Además de la serie de casos escandalosos que han demostrado la colaboración directa entre funcionarios de Estado del más alto rango, por lo demás, con los llamados grupos del crimen organizado, que para nosotras es clave nombrar y entender que se trata de estructuras paramilitares. La puesta en guerra es una clave de gobierno y lo es porque legitima las violencias, las ejecuciones extrajudiciales, la puesta de diversos pueblos a nivel urbano y rural entre fuegos cruzados entre estructuras militares y paramilitares, y por tanto, decimos nosotras, es una política que tiene que cuestionarse y discutirse desde, decía yo, una perspectiva feminista que ponga en cuestión la violencia letal como razón política. La puesta en guerra de los pueblos genera una enorme confusión, que es lo que estamos experimentando en Ecuador. Una enorme confusión sobre cuáles son los actores que están interviniendo con formas violentas en los diversos territorios, desplazando poblaciones, favoreciendo la acumulación de capital entre lo legal y lo ilegal. Una enorme confusión porque además las estructuras paramilitares y por supuesto el ejército regular también se organizan a partir del reclutamiento de nuestros jóvenes, de jóvenes en su inmensa mayoría racializados. Por tanto, el vivir en este contexto de enorme violencia genera muchísima confusión, genera miedo, genera angustia y por tanto va en favor de las formas autoritarias de gobierno. Las formas, voy a decir, patriarcales de gobierno que, insisto, otorgan, digamos, el poder, la potestad a quienes detentan el poder y la violencia letal. Por eso, decimos nosotras, la primera perspectiva que yo quería compartir con ustedes, la perspectiva feminista. Digamos que las luchas en plural contra estas nuevas formas de explotación
será feminista o no será. Pero también para nosotras es fundamental la segunda perspectiva que yo quería poner sobre la mesa, la perspectiva radicalmente antirracista. Nosotras empezamos por plantear lo que ya dije, las bases, voy a decir la tropa, los componentes más bajos de las estructuras militares y paramilitares son jóvenes racializados. Esto implica que se constituye una suerte, si quieren ustedes, de proletariado de la violencia en favor del capital extractivo, que está compuesto por jóvenes racializados que por lo demás son trabajadores descartables. Esto quiere decir que son jóvenes que, trabajando, teniendo la violencia como, su medio de trabajo, al mismo tiempo mueren muy jóvenes, al mismo tiempo son objeto de torturas en las prisiones, son objeto de violencias harto letales. Entonces, para empezar, la perspectiva antirracista nos tiene que llevar, si ustedes quieren, la valentía de nombrar que no solo en el ejército, sino también en los grupos paramilitares, los que llaman grupos del crimen organizado, en esas estructuras, los grandes afectados, los cuerpos destruidos, los cuerpos convertidos en descartables son de jóvenes racializados. En el caso ecuatoriano, claramente jóvenes de raigambre africana, afroecuatorianos, también montubios y de raigambre indígena, aunque en tercer lugar. Pero además la perspectiva antirracista nos tiene que ayudar a comprender que el enemigo interno que la publicidad de Estado, los grandes medios de comunicación van construyendo es un enemigo interno claramente racializado. Digamos que cuando el gobierno ecuatoriano le declara la guerra a los que llama grupos del crimen organizado, va mostrando en los medios de comunicación y en la publicidad de Estado jóvenes afroecuatorianos, jóvenes montubios, jóvenes no blancos que constituyen, encarnan a ese enemigo interno. Por lo tanto, esa construcción del enemigo interno implica la reorganización de los discursos racistas que entonces legitiman las violencias contra los pueblos entonces racializados. Es fundamental que podamos discutir la perspectiva desde una perspectiva antirracista, porque los sectores progresistas, los sectores de izquierda, los sectores feministas, en fin, los sectores autonomistas, podríamos cometer el error de hablar el mismo discurso oficial, nombrando efectivamente los grupos del crimen organizado como enemigos internos, ¿no? Que aceptamos sin discutir, sin entender desde dónde están siendo creados, a quiénes están reclutando, qué tipo de enemigo están produciendo y cómo reorganizan el racismo bestializando a aquellos que exponen. En ese sentido, también para nosotras es fundamental la perspectiva antirracista. Y finalmente, y de manera indiscutible, tenemos que integrar una perspectiva antirracista que nos permita entender lo que voy a definir como racismo ambiental, como racismo territorial. Digamos que aquellos sectores, aquellos territorios que en el caso ecuatoriano, pero también en otros países de la región, están sometidos a esta violencia de fuegos cruzados, a estas dinámicas de desplazamiento de poblaciones, a estas dinámicas de normalización de las muertes violentas, son territorios de los pueblos. No son los barrios de las élites, los barrios residenciales, de las clases medias altas, los que están sometidos a estas violencias letales. No son estos barrios de las élites, digamos, blanqueados, donde están muriendo de manera cotidiana y diaria, de manera violenta, las gentes. Son
los territorios racializados. Y que son además territorios en disputa por la fuerza de trabajo que yo decía, ¿no es cierto?, sicarial, digamos, violenta, sino también en disputa por los recursos naturales, por los recursos en los que en este momento, digamos, se están acumulando digamos, los principales rubros del capital. Por eso nosotras decimos, la perspectiva de crítica tiene que ser antirracista, lúcidamente antirracista, abiertamente antirracista, o no será. Porque de lo contrario correríamos el riesgo de ingenuamente hablar el lenguaje oficial al admitir esta aparente lucha del Estado benigno frente a grupos del crimen organizado malignos, cuando en realidad, voy a insistir, nosotras estamos hablando de una puesta en guerra que pasa por la consolidación de fuerzas militares y paramilitares también. Y por tanto, hablan de una mafialización del Estado, estructuralmente del Estado. Y esto me lleva al tercer elemento que yo quería compartir. No podemos hablar de acumulación de capital por una parte legal, aunque fuera en los rubros, por ejemplo, de las economías primario exportadoras, como un punto y aparte de la acumulación de capital ilegal. Nosotras, y con mucha evidencia, y por supuesto desde una perspectiva regional, no solo ecuatoriana, decimos que es fundamental comprender que la acumulación de capital en nuestra región se desarrolla entre lo legal y lo ilegal, de manera que nuestras élites oligárquicas, digamos que nuestras élites empresariales y por supuesto las élites empresariales transnacionales acumulan capitales legales e ilegales al mismo tiempo. Tienen bancos y blanquean capital, exportan banano, pero también están exportando drogas ilegales. Crean concesiones mineras legales, pero tercerizan la explotación minera a, digamos, cuadrillas de explotación ilegal de metales, ¿no es cierto? En este momento, muy especialmente el oro en el caso ecuatoriano, y por tanto sus inversiones son al mismo tiempo en negocios legales e ilegales. Esto es fundamental que lo comprendamos para entender también la transformación, la mafialización, si se quiere, del más alto empresariado, en donde realmente se acumula capital. El empresariado blanco y blanqueado que pone en su favor toda esta destrucción de los tejidos sociales, todo este despliegue de los capitales extractivos, todo este despliegue de nuevos negocios ilegales, no solo extractivos, que implican tráfico de personas, etcétera, que al mismo tiempo blanquean, que al mismo tiempo combinan con la acumulación de capital en negocios legales. Esas son, digamos, las tres perspectivas que quisiera contribuir a la discusión, y que no sé si generan un diálogo, preguntas o comentarios. Gracias, Andrea, por lo que nos has colocado. Hay un elemento que cuando incorporabas toda esta dimensión patriarcal, racista, pero al mismo tiempo esta suerte de disolución de unas economías, entre comillas, denominadas legales y otras denominadas ilegales, que se entrecruzan para generar el proceso de acumulación contemporánea. Me hacía recuerdo al un proceso que ya tenía todos estos mismos elementos en la fase de la invasión colonial. Los datos del registro, por ejemplo, de la traída, entre comillas, como mercancía de personas esclavas desde el África, daban datos aproximados de 12 millones de personas traídas por ese mecanismo, anotadas en los libros de registro. Pero
el cálculo era que lo que ocurría en términos de contrabando, de lo que hoy podríamos denominar economías ilegales, podía tener 4 hasta 6 veces más cantidad de personas traficadas en esos mecanismos en un sistema de economía donde el poder económico al mismo tiempo ejercía poder político. En el caso boliviano, hoy en la presencia del nuevo gobierno de Rodrigo Paz, lo comentábamos al inicio del programa hoy, hay ministros que vienen directamente, además de un gabinete profundamente patriarcal. La presencia de mujeres es absolutamente marginal en temas solo como educación, salud y turismo, o sea, más o menos los roles feminizados, ¿no? Reproducidos en el gabinete de gobierno. El resto de los ministros son varones, y la presencia directa del sector empresarial, del sector agroexportador, del monocultivo, por ejemplo, a través de la soya en el gabinete, presenta a estos sectores de las oligarquías directamente ejerciendo poder. El caso más extremo, o uno de los más extremos en el continente, es el de Daniel Noboa en Ecuador, de una de las familias más poderosas económicas vinculadas a la exportación en Ecuador, el ejercicio directo del poder. No voy a la presidencia, ya no voy a través de la mediación de actores políticos, ejerzo directamente y articulo esta suerte de disolución de límites entre economías legales, economías ilegales, sistemas criminales, sistemas paramilitares y el ejército como ejercicio de represión y dominación de cuerpos y territorios, etcétera, etcétera. En ese escenario complejo que estamos viviendo, pero que ya tiene una larga historia en nuestro continente, renovado, contemporáneo, en las nuevas formas de expansión del capitalismo contemporáneo y de las formas de poder y de control, ¿qué significa ese resultado que nos alegra, que festejamos con la gente del Ecuador del pasado domingo en la consulta, en el referéndum ocurrido, en que se rechazó las 4 propuestas de Álvaro Noboa, tal vez la más importante, la de abrir la Constitución y modificar la Constitución, que a pesar de que se pasan por encima de la Constitución, genera un mínimo de campo de derechos y de defensa? ¿Qué significa eso en un escenario donde eso no es definitivo? Ahí hay un poder que se está reconfigurando permanentemente en el escenario que nos contabas, Andrea. Cuéntanos tu balance a partir de lo que aconteció en el referéndum en Ecuador este pasado domingo. Sí, estamos muy, muy contentas. Pero antes de este balance quisiera dialogar con, digamos, la referencia que tú planteabas al periodo colonial, al periodo de conquista y colonización. A mí me parece fundamental el planteamiento que estás haciendo, y para nosotras estas perspectivas feminista y antirracista son justamente eso: poder entender la larguísima duración de estas lógicas bélicas, patriarcales y racistas, y su brutal retorno. Es interesante que tengamos que hablar, por ejemplo, con palabras como oligarquía, que eran palabras que utilizábamos para entender el siglo XIX, ¿no? Como familias, nombres y apellidos que detentaban al mismísimo tiempo el poder político, el poder económico y el poder social. Y nos vemos obligados, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, a volver a utilizar estas palabras de antiguo cuño para comprender lo que está pasando. Es un retorno de las oligarquías, y al mismo tiempo es un retorno de lógicas coloniales que están profundamente arraigadas en nuestra región, que, digamos, fueron intensamente tensionadas, que no superadas. Y por tanto, en este embate contra los pueblos, en este embate por la acumulación salvaje de capital, estamos asistiendo a procesos que, por ejemplo, Rita Segato nombra como de refeudalización, ¿no? Tenemos que volver a estas palabras de feudalización, de construcción de auténticos señoríos
en el gobierno de poblaciones para comprender lo que nos está pasando. Esto es importante, esta perspectiva histórica es importante, porque nos ayuda a superar como una visión lineal de la historia, ¿no? Como puro progreso, esta versión occidental de la historia como puro progreso, cuando en realidad el poder de Occidente siempre tuvo un fondo colonial, siempre tuvo, digamos, una base patriarcal que hizo que nunca en nuestra región las ciudadanías puedan haber sido, digamos, de plena igualdad, de plena equidad, ¿no? Entonces, pensar y entender estos retornos de los que hablas para nosotras es crucial y quería dialogar con ello. Finalmente decir, en la misma línea que tú estás planteando en diálogo con la propuesta de nosotras, es fundamental entender que estamos en una fase de desmantelamiento del Estado de Derecho, y esto es fundamental. Esto lo estamos viendo, por supuesto, no solo en Ecuador. Piensen en el Salvador de Bukele, ¿no? En donde claramente hay sujetos con derecho a la ciudadanía y, por tanto, con derecho a tener derechos, y sujetos que simple y sencillamente no tienen derecho a la ciudadanía, a los derechos elementales de cualquier ser humano. Entonces, vemos cómo se organizan gobiernos en torno al autoritarismo, a la acción ilegal. Si tú regresas a ver el gobierno de Noboa, por supuesto que se han legalizado formas harto destructivas como la militarización de la seguridad interna, de lo que yo he hablado, pero al mismo tiempo han desplegado al margen de la ley una serie de políticas que, por ejemplo, han implicado la normalización de ejecuciones extrajudiciales. En el Ecuador, por ejemplo, según la ley, está prohibida la pena de muerte. En nuestro país no existe la pena de muerte como sanción. Y sin embargo, en la publicidad gubernamental, tú escuchas las fuerzas del orden han abatido a 90 criminales organizados, ¿no? A 90 terroristas. Entonces, encontramos que en la región el gobierno al margen de la ley, fuera de la ley, se va normalizando, ¿no? Como estas detenciones masivas, por ejemplo, en las cárceles de Bukele, al margen de la ley. Tenemos que estar muy, muy atentos al respecto, porque se van configurando gobiernos que, voy a redundar un poco, gobiernan al margen de la ley, desmantelando el Estado de Derecho y en nombre de la emergencia, ¿no? En nombre de la seguridad, en nombre de la criminalidad, van normalizando los gobiernos autoritarios fuera de la ley. Esto también nos remite, ¿no? Un poco a la colonialidad del poder. Eso quería, digamos, añadir para dialogar con lo que tú estás planteando y para enriquecer lo que yo intentaba plantear. Ahora sí, vale la pena entonces pensar en este feliz domingo en el que triunfó el no en consulta al popular. Lo primero que yo quiero señalar es que, como sé que ustedes saben, pero igual lo voy a nombrar, algo que ha caracterizado al gobierno de Daniel Noboa ha sido las campañas publicitarias millonarias sostenidas con fondos estatales. Por tanto, los triunfos anteriores de Noboa indudablemente están asociados a una publicidad y propaganda muy metódica, muy elaborada, muy profesional y en todos los medios, desde redes sociales, TikTok, Instagram, etcétera, hasta los medios masivos de comunicación, algunos de los cuales en el anterior paro nacional fueron literalmente comprados, digamos, por actores de su partido político, y además por las cadenas nacionales que todos los días consumimos. Digamos que el nivel de propaganda ha sido altísimo. Y por tanto ha habido como una voluntad, voy a insistir, muy profesional de construir un discurso muy elemental en torno a
la paz que solo alcanzaremos por la vía de la guerra. Así que este no es un no que se ha logrado afirmar contra un aparataje mediático muy, muy refinado, que creemos que por tanto habla como de un triunfo, si ustedes quieren, de sentidos comunes vividos, digamos, en contra de los sentidos comunes hegemónicos que día con día, digamos, como que consumimos, ¿no? Y eso hace que podamos hablar como de una lucidez que a nosotras nos tiene